Bueno, pues tengo el gusto de presentaros a la doctora Álvarez Pinar, que como ya la conocéis, que es profesora en la Universidad de La Habana. Ella es de formación farmacéutica, vamos, es licenciada en farmacia, pero se ha reconvertido a los trabajos teóricos y trabaja en farmacología computacional. Bueno, la doctora Álvarez Pinar, para nosotros, Joana, es una amiga que conocemos de hace tiempo, está doctorada por la Universidad de La Habana y también por la Universidad Autónoma. Ha sido pionera en muchas cosas en eso, porque luego detrás de ella vino ya un grupo bastante numeroso de estudiantes que hicieron el doctorado en las dos universidades, que luego están distribuidos por el mundo, y también en el tipo de trabajo que hace, que nos va a contar hoy, que va sobre la aplicación de métodos teóricos computacionales para el diseño de fármacos. Esta cosa ya es antigua, pero ella fue pionera porque empezó a trabajar con herramientas que hoy en día se han vuelto pues, el pan de cada día, ¿no? Como son el aprendizaje automático, el machine learning y la inteligencia artificial, cuando todavía no se esperaban que estas cosas pudieran alcanzar el grado de ser el teléfono. Hoy nos va a dar una charla sobre el cribado virtual aplicado al diseño de fármacos. Yo creo que os va a gustar. Es bonito. Sobre todo la segunda parte a mí me parece que es una charla realmente bonita. Creo que no tengo mucho más que decir. Muchas gracias al profesor Rafa. Buenas tardes, gracias a todos por su participación. En el día de hoy les voy a estar hablando sobre métodos de cribado virtual, o sea, algunos métodos de cribado virtual que se aplican al diseño de nuevos medicamentos. Es conocido, o sea, para todos es conocido, que el proceso de investigación y desarrollo de un nuevo fármaco es un proceso largo, laborioso y muy costoso. Cada año, miles de nuevos compuestos líderes son identificados como posibles candidatos a fármacos, pero solamente uno de ellos llega a convertirse, o sea, según las estadísticas, realmente en un medicamento. Y esto se debe a que esta nueva molécula que está siendo investigada debe pasar por una serie de etapas. O sea, primeramente, en la etapa de investigación debemos identificar cuál es la enfermedad que se está tratando, que se va a investigar, identificar cuál es el blanco terapéutico que está relacionado con esa enfermedad, identificar nuevas moléculas que puedan inhibir esos blancos terapéuticos y puedan ser utilizadas para tratar la enfermedad. O sea, esta es la primera etapa de investigación, con una duración aproximada de 3 años. Después viene la etapa farmacológica, que es la etapa más larga, donde debemos, o sea, esas nuevas moléculas se les deben hacer ensayos preclínicos, se les deben determinar sus propiedades de absorción, distribución, metabolismo y expresión, y se deben hacer estudios toxicológicos. Toda esta etapa se realiza en animales de experimentación, porque debemos tener la certeza que esta nueva molécula que está siendo investigada no es tóxica a los seres humanos, porque, bueno, la otra etapa son los ensayos clínicos de fase 1, fase 2 y fase 3, que, bueno, todos conocemos. Y cuando la molécula ha vencido todas estas etapas, con todos los requerimientos, es aprobado por la FDA como un nuevo fármaco. Pues es precisamente durante la etapa de investigación de estas nuevas moléculas, durante la identificación de los compuestos líderes, donde los métodos de cribado virtual están siendo muy utilizados para optimizar tiempo y recursos experimentales durante todo este proceso de investigación y desarrollo de un nuevo fármaco. ¿Cómo definimos? O sea, ¿cuál es la definición del cribado virtual? Pues bien, es un filtrado computacional de moléculas que están accesibles, o sea, están depositadas en bases de datos. Realizamos ese filtrado computacional y podemos seleccionar nuevas moléculas que pudieran ser candidatos a fármacos, o sea, para tratar una determinada enfermedad. Por lo que, bueno, en el día de hoy vamos a estar hablando, o sea, el sumario de nuestra charla va a estar relacionado con las fases, o sea, les explicaré de forma muy breve las fases de cribado virtual. Vamos a definir qué cosa es un modelo cuantitativo de relación estructura-actividad. Vamos a ver cuáles son los pasos para el desarrollo de este tipo de modelos, cuáles son los principios regulatorios de la modelación QSAR. Les voy a explicar también de forma muy breve los métodos de asociación molecular, conocidos como docking o anclaje molecular, los de dinámica molecular, y por último, o sea, en la segunda parte que comentaba el profesor Rafael, les voy a poner un ejemplo de aplicación donde se integran todos estos métodos para diseñar nuevas moléculas.
Bueno, ¿cuáles son las fases del cribado virtual? O sea, primeramente tenemos una fase de prefiltrado, seguidamente tenemos los métodos basados en la estructura de los ligandos, o sea, conocidos como métodos indirectos. O sea, aquí necesitamos disponer de la estructura tridimensional de los ligandos que vamos a utilizar en la base de datos. Y dentro de los métodos hay otros métodos, pero bueno, lo que nosotros hemos trabajado están los estudios cuantitativos de relación estructura-actividad y los estudios cuantitativos de relación estructura-propiedad. Seguidamente vamos a tener los métodos directos basados en la estructura tridimensional del receptor biológico. Aquí se encuentran los métodos de Dawkins y dinámica molecular. Y una cuarta fase que es la combinación de los resultados que hemos obtenido en los métodos indirectos y los métodos directos con el objetivo de identificar y optimizar nuevas moléculas con un considerable ahorro de tiempo y recursos experimentales y también para, de alguna forma, in silico, o sea, de forma computacional, tratar de explicar cómo va a ser el mecanismo de acción de esos compuestos. Pues bien, en la etapa de prefiltrado, o sea, se basan en las reglas de Lipinski, o sea, son reglas que son conocidas. En el año 1997, este autor, basado en los resultados experimentales de moléculas que ya estaban probadas como fármacos, él postuló unas reglas, o sea, de determinadas propiedades que el fármaco debe cumplir para que pueda atravesar las membranas biológicas y pueda llegar a su sitio activo. Cada año estas reglas, porque o sea, se publican nuevas moléculas con actividad farmacológica, estas reglas son mejoradas. Les muestro aquí este ejemplo, o sea, que son unas de las que se utilizan, donde el log P, que es el coeficiente de reparto etanol-agua, debe estar en un rango fisiológico entre menos 0,4, o sea, mayor que menos 0,4 y menor que 5,6. ¿Qué significa esto? A ver, nosotros necesitamos que esa nueva molécula que estamos investigando sea una molécula lipofílica, o sea, que pueda atravesar las membranas biológicas. Pero no puede ser con un valor mayor, o sea, muy alto, porque si no, atraviesa la membrana, pero se queda ahí en la membrana. Por eso es importante siempre en el diseño del fármaco tener en cuenta que debe estar ese valor de los P en un rango fisiológico. La refractividad molar se incorpora también como una propiedad importante, o sea, para el transporte de esas nuevas moléculas a través de las membranas, está relacionado con el volumen que tiene esa molécula y debe estar en un rango mayor o igual que 40 y menor igual que 130 Armstrong. Otra propiedad importante es el peso molecular, debe estar también en este rango, o sea, el peso molecular determina si el transporte a través de la membrana va a ser mediante un transporte pasivo o un transporte activo. Por eso es muy importante también tener en cuenta esta relación. Y el número de átomos, donores de hidrógeno y aceptores de hidrógeno, que eso va a estar relacionado con la interacción fármaco-receptor, debe estar en un rango, sea mayor o igual que 20 y menor o igual que 70. Se plantea que las moléculas que violen al menos una de estas reglas son moléculas que no van a tener una buena absorción al tracto gastrointestinal. De ahí que siempre es importante, entonces se utilizan, o sea, tenemos la base de datos de nuestras moléculas que son activas, que vamos a investigar. Hay programas ya que estiman a priori estas propiedades. Y bueno, por eso es que es una etapa de prefiltrado. Bueno, seguidamente viene la etapa de los métodos indirectos, o sea, de cribado virtual basado en la estructura de los ligandos. Aquí, o sea, vamos a definir qué cosa es un modelo cuantitativo de relación estructura-actividad. Esta propuesta de la hipótesis Cussard fue formulada por Hans desde el año 1964. Hans plantea que moléculas que tengan, o sea, que tengan una actividad biológica similar, se pueden correlacionar a través de una expresión. Fíjense que este es un modelo matemático de regresión lineal múltiple, donde la actividad biológica es la variable dependiente y se expresa como el logaritmo de 1 sobre el valor de la concentración. Y esta actividad biológica está en función, o sea, de descriptores, que serían las variables independientes, y se recomienda, o sea, por el autor, que es conveniente incluir dentro de estas propiedades descriptores, por ejemplo, como log P, que si en la ecuación, o sea, me va a correlacionar, la actividad va a estar relacionada con el transporte hacia el sitio activo. Los descriptores como electrónicos y estéricos están relacionados con la asociación fármaco-receptor. Estos, o sea, el desarrollo de un modelo Cussard es algo que se utiliza mucho en este tipo de investigación y están regulados, o sea, el modelo Cussard
consta de diferentes etapas. Lo primero, aquí se lo he representado en este esquema, o sea, lo primero es seleccionar la base de datos y curar la base de datos. Les explico ahora qué significa curar. O sea, debemos seleccionar compuestos, que actualmente hay bases de datos que se pueden descargar esos compuestos, por ejemplo, la base de datos de Pulquel, que tengan un mismo mecanismo de acción, o sea, que tengan la misma farmacodinámica. Y estos compuestos deben tener reportada su actividad biológica, que va a ser la variable dependiente que vamos a utilizar. Debemos, o sea, revisar cada uno de estos valores de actividad biológica una vez que los descarguemos, que no sean valores anómalos. O sea, ahí es muy importante la experiencia que tenga el investigador que está haciendo el trabajo, o sea, que conozca sobre el trabajo, porque hay que revisar muy bien estos resultados experimentales que hemos descargado, ya que un error puede traer consecuencias después, o sea, en el valor del modelo que vayamos a tener. Otro aspecto importante es la representación y la estructura y la optimización geométrica de los compuestos de nuestra base de datos. O sea, debemos partir de un compuesto cuya estructura esté optimizada, o sea, de forma tridimensional, o sea, de la mejor forma posible, porque después la próxima etapa es calcular los descriptores moleculares y debemos partir de una estructura geométrica correcta. Entonces, la próxima etapa es precisamente calcular los descriptores moleculares. ¿Qué cosa es un descriptor molecular? Es un número útil, o sea, es un valor de una propiedad. Esa propiedad puede ser medida experimentalmente o sea, determinada experimentalmente o medida. O sea, es un valor, un número, que me va a permitir establecer, o sea, predecir a través de correlaciones estadísticas el resultado de un experimento o una actividad medible. Existen descriptores moleculares desde una dimensión hasta 3 dimensiones. Fíjense que en este sentido, en la medida que aumenta la dimensionalidad, aumenta el contenido de la información de ese descriptor molecular y en sentido contrario disminuye la facilidad de cálculo. Entonces, a la hora de seleccionar los descriptores moleculares, debemos tener en cuenta esta relación entre el contenido de la información y la facilidad de cálculo. Actualmente existen programas libres y, bueno, comerciales para estimar un gran número de descriptores moleculares. Por ejemplo, nosotros utilizamos el programa AlbaDex, que aunque es un programa comercial, mediante un proyecto de colaboración con la Universidad Sud de París, o sea, pudieron otorgar la licencia del programa, y este programa calcula un total de 2.500 descriptores moleculares. Imagínense cuántos descriptores moleculares, pero a una velocidad muy rápida. Entonces, después que calculamos todos esos descriptores moleculares, también, como mismo curamos la base de datos de que las propiedades estén correctamente, hay que revisar cada uno de estos valores. O sea, y seleccionar de todos esos descriptores cuáles son las propiedades que me interesan a mí para explicar la actividad biológica que yo voy a utilizar. Entonces, es como una primera selección, porque bueno, después hay métodos estadísticos de correlación de matriz y todo, que bueno, se seleccionan finalmente los descriptores. Entonces, es muy importante también esta etapa, porque fíjense que estos descriptores moleculares van a ser las nuevas variables independientes que yo voy a usar para desarrollar mi modelo que usar. La tercera etapa es, bueno, ya yo tengo mi base de datos, lo hacemos en Excel, o sea, tengo mi actividad biológica, todos los descriptores moleculares. Ahora viene el paso de que hay que extraer la información y desarrollar el modelo que usar. Entonces, primeramente, esa base de datos la dividimos, o sea, por técnicas de aprendizaje automático, en este caso, análisis de clúster jerárquico y K-means, se divide en serie de entrenamiento, que es el 80% de esa base de datos, y serie de pruebas. Con la serie de entrenamiento yo voy a construir el modelo. Y la serie de pruebas son moléculas que yo no utilizo durante la construcción del modelo, pero una vez que tengo mi modelo, yo las evalúo para ver si el modelo realmente es predictivo. Sería la predicción interna del modelo. Después, debemos seleccionar qué técnica vamos a utilizar, si es regresión lineal múltiple, si es análisis discriminante lineal, componentes principales, o sea, eso depende de las características de la base de datos. Seleccionamos la técnica de modelación apropiada. Después seleccionamos las variables y después, mediante métricas,
que son, o sea, parámetros estadísticos, criterios estadísticos, determinamos si nuestro modelo es significativo y predictivo para esa actividad que yo deseo correlacionar. Y aquí, o sea, lo que les hablaba el profesor Rafael, en esta etapa de extracción de la información y aplicación del modelo, en un inicio, bueno, cuando yo hice mi tesis de doctorado, llamábamos métodos de reconocimiento de patrones, no sé si les suenan a ustedes, técnicas quimiométricas de procesamiento de datos. Y bueno, yo me sorprendí cuando digo el boom de inteligencia artificial y precisamente una de las ramas, que es el aprendizaje automático, que se utiliza mucho en la inteligencia artificial, son precisamente estos métodos que antes, bueno, tenían otro tipo de nombre, pero bueno, aquí ahora se clasifican como métodos supervisados. Fíjense que está la regresión lineal múltiple, análisis de componentes principales, análisis discriminante lineal, y los métodos no supervisados. Estos son los que yo utilizo. Pueden en la literatura que aparezcan otros métodos, ¿ya? Análisis de clúster jerárquicos y caminos. Ahora, hasta aquí los pasos para desarrollar un modelo CUSAR. Ahora, algo muy importante que debemos tener en cuenta una vez que hemos desarrollado el modelo CUSAR es que nuestro modelo debe cumplir los principios regulatorios para la validación de un modelo CUSAR conocido como OECD. ¿Qué significa esto? Bueno, en el año 2007, los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo se reunieron y ellos propusieron unos principios, unas normas que deben cumplir todo modelo CUSAR que se vaya a desarrollar. Son básicamente 5 reglas o principios. O sea, el primero es que tiene que tener un punto de medición definido. Bien, o sea, debe tener un valor de actividad biológica. El segundo es que a la hora de construir el modelo debemos utilizar un algoritmo no ambiguo. Ahora cuando veamos el ejemplo vamos a ver. El tercero es que el modelo debe tener un dominio de aplicabilidad definido. O sea, una nueva molécula que vayamos a diseñar, el modelo debe ser capaz de tolerarlo, o sea, debe estar dentro de su dominio de aplicabilidad. Seguidamente vamos a hacer la validación del modelo, o sea, por las métricas estadísticas, que nuestro modelo sea significativo y predictivo. Y finalmente el modelo debe ser capaz, esto sí es posible, o sea, no es que de dar una explicación mecanística de la actividad que estamos midiendo. Bueno, ¿por qué son importantes? Porque es importante que el modelo obtenido cumpla precisamente con estos principios regulatorios de la OECD. Pues bien, cuando tenemos un modelo que cumple con estos principios, el modelo puede ser evaluado para hacer un screening basado en ligando de moléculas que todavía no han sido probadas experimentalmente. El modelo CUSAR complementa las 3 ejes, fíjense, reemplazamiento, refinamiento y reducción de animales en la etapa de investigación. Y eso es muy importante porque con un modelo CUSAR se disminuyen considerablemente los animales de experimentación. Aparte que ahorramos también tiempo y otros recursos a la hora de sintetizar la molécula. Y también, o sea, un modelo CUSAR que cumpla con estos principios, o sea, la combinación del modelo CUSAR con los métodos in vitro puede ser muy promisorio también a la hora de interpretar los ensayos experimentales. Bueno, hasta aquí una breve explicación de los métodos indirectos, o sea, basados en ligando. Les voy a explicar ahora los métodos directos basados en la estructura del receptor. Vamos a comenzar primeramente por la asociación molecular, o sea, los estudios de docking. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa es un estudio de docking? Pues bien, es un procedimiento computacional que me va a permitir predecir la afinidad, o sea, las interacciones, en este caso no covalentes, del ligando con el sitio activo, o sea, en el sitio activo del receptor biológico. Partimos en este caso de la estructura de la proteína. Les expliqué que debemos conocer la estructura 3D de la proteína. Actualmente las podemos obtener de la base de datos del PDB. O sea, tenemos una estructura del ligando y por este procedimiento vamos a obtener un complejo ligando-proteína y vamos a poder predecir cuál es la conformación más estable del ligando asociado a la proteína, que lo vamos a denominar como pose. O sea, cuando vean la palabra pose me estoy refiriendo a la conformación del ligando ahí en el sitio activo de la proteína, la conformación más estable.
Y vamos a poder, mediante funciones de puntuación, estimar también la afinidad de unión entre el ligando y la proteína. Ahora, un aspecto muy importante, o sea, los programas de docking deben de cumplir con dos tareas muy importantes. O sea, la primera es la búsqueda de un algoritmo, de la selección de un algoritmo de búsqueda conformacional que explore todo el espacio conformacional con la idea de buscar las posibles interacciones del ligando con su sitio activo. Existen diferentes tipos de algoritmos. Yo aquí siempre les pongo las referencias por si quieren profundizar. O sea, nosotros lo que utilizamos son los algoritmos que tienen en cuenta los grados de libertad del ligando y los grados de libertad del receptor. En este caso, los algoritmos rígidos, el receptor y el ligando están rígidos, o sea, no se consideran sus grados de libertad. Esto limita la efectividad final del resultado. Tenemos los algoritmos flexibles que tienen en cuenta los grados de libertad del ligando y el receptor es rígido. Y dentro de los métodos de búsqueda conformacional, bueno, se pueden utilizar búsquedas sistemáticas o aleatorias, métodos de Monte Carlo y de algoritmos genéricos. Ahora, otro aspecto importante que debemos tener en cuenta a la hora de seleccionar el programa que vamos a utilizar para el estudio de docking, asociación molecular, es la función de puntuación. O sea, esta función de puntuación me va a estimar el menor valor, o sea, de ese complejo, o sea, de la conformación del ligando con el receptor. Y estas funciones de puntuación se clasifican en las funciones basadas en el campo de fuerza, que en este caso son, o sea, la energía de unión se determina por la suma de las interacciones entre los átomos, específicamente interacciones electrostáticas de Van der Waals. Tenemos también los métodos empíricos, que en este caso esa energía de unión se estima por la contribución de parámetros como es el número, tales como el número de enlaces de hidrógeno, las interacciones iónicas, los contactos apolares, la entropía, entre otros parámetros, y las funciones de puntuación basadas en el conocimiento, que se basan en resultados experimentales, y aquí se tiene en cuenta la suma de las contribuciones de los pares de átomos de la proteína del ligando. Pues bien, ¿qué aplicaciones tienen los métodos de asociación molecular? Del mismo modo, o sea, que los métodos directos, podemos hacer un screening virtual y podemos predecir mediante la función de puntuación el valor, o sea, de la mejor pose, la mejor conformación que a usted se le llama la proteína. Y con una predicción, o sea, de esa conformación, podemos tener una idea de cuáles son los grupos funcionales del ligando y de la proteína que participan en esa interacción. Podemos, o sea, viendo la conformación, podemos decir, bueno, si agregamos estos grupos funcionales, se pudiera mejorar esa asociación ligando-receptor. Si agregamos estos grupos, no son favorables para esa asociación fármaco-receptor. O sea, podemos ir analizando todas estas variantes. Ahora, hasta aquí lo relacionado con los métodos de asociación molecular. O sea, todos estos son métodos bastante extensos. Yo les estoy haciendo un pequeño resumen para que tengan una idea, para que puedan entender después el ejemplo de aplicación. La combinación de los resultados de los métodos de asociación molecular, que son métodos rápidos, porque el receptor es rígido, el ligando es flexible, o sea, son métodos bastante rápidos, pero nos da una idea de cuál pudiera ser la conformación del ligando, o sea, la conformación más estable, pero son métodos aproximados. Pero bueno, la combinación de estos resultados con las técnicas de dinámica molecular, que son métodos un poco más exactos, ¿por qué son exactos? Porque tienen en cuenta la flexibilidad del receptor, la flexibilidad del ligando y el efecto del solvente explícito. Podemos entonces estimar esos valores de energía de unión bastante, o sea, son valores bastante exactos. ¿Qué es la dinámica molecular? Pues bien, es un método de simulación computacional que o sea, vamos a poder ver el comportamiento, o sea, la evolución de un sistema en el tiempo. El sistema puede ser un sistema físico, químico o biológico. Y se calculan las fuerzas de los átomos usando las ecuaciones del movimiento de Newton.
Dentro de los programas de dinámica molecular, o son programas conocidos, está el CHARMM, el AMBER, el GROMACS, el NAMDIC, y ellos tienen en común que ellos, estiman la energía potencial molecular mediante la suma de las energías enlazantes y no enlazantes. Aquí les he puesto, bueno, en esta lámina, pero iré rapidito porque estos son métodos bastante conocidos que aparecen en la literatura. Este es un ejemplo de un campo de fuerza. Tenemos en cuenta las interacciones, o sea, los valores de las energías enlazantes, que serían los términos 1, 2, 3 y 4, que están relacionados con las energías de enlace, la flexibilidad del ángulo, la torsión, y tenemos términos de energías no enlazantes que van a estar relacionados con la repulsión, o sea, con las interacciones de Van der Waals, y aquí tenemos sería el término 5 y el término 6. Bueno, otro aspecto que debemos tener en cuenta es que en el caso de la dinámica molecular, con la integración directa de las ecuaciones de Newton, vamos a obtener vamos a obtener, disculpen, el conjunto microcanónico NVE, donde N es el número de partículas, V es el volumen y E es la energía, que en este caso, la energía del sistema, que son parámetros que son conservados. La dinámica molecular se puede hacer a temperatura constante, estaríamos hablando de un conjunto canónico NVT, o a temperatura y presión constante, sería un conjunto canónico NPT. Y en este caso, para mantener constante la temperatura y la presión, se usan termostatos y barostatos. Otro aspecto importante es, bueno, ¿cuál va a ser la expresión que vamos a utilizar para determinar el valor de la energía de unión? Existen igual, o sea, se reportan diferentes expresiones. Aquí yo les voy a explicar la energía de interacción lineal por el método Light, o sea, que fíjense que tienen un primer término que está relacionado con las interacciones electrostáticas, desligando con sus alrededores. Un segundo término relacionado con las interacciones intramoleculares, o sea, las interacciones electrostáticas intramoleculares, ligando. Un tercer término donde vamos a tener, las interacciones de Van der Waals desligando con sus alrededores. Y bueno, beta y alfa van a ser factores de escala. Aquí les explico cómo se determina uno. Después la conferencia va a estar, si quieren profundizar un poquito más en este tema. Bien. Hasta aquí, de forma muy breve, la explicación también de los métodos de dinámica molecular. Quisiera, decirles que gracias precisamente a todo el desarrollo de la inteligencia artificial y al desarrollo de los métodos computacionales, hay un sitio que es libre, o sea, las personas se pueden inscribir. El sitio que es una guía de CHARMM que ayuda a preparar estos ficheros de entrada para desarrollar la dinámica molecular. O sea, que son ficheros bastante largos, antes así que los tenemos que hacer manual, y ya sin embargo este sitio te facilita, o sea, te agiliza la preparación de estos ficheros de entrada. Algo curioso también, que bueno, esto todavía no lo he utilizado, pero espero que aquí que tengo mejor conexión pueda entrar y trabajar, y es que, en julio del 2021, un laboratorio de inteligencia artificial de Google presentó el programa AlphaFold 2, increíble, pero bueno, que este programa es capaz de predecir las estructuras tridimensionales de las proteínas que están en la base de datos del PDB. Al final ellos detrás siempre utilizan un campo de fuerza Amber, porque cuando te pones a revisar dice, bueno, es inteligencia artificial, pero al final casi te aplican lo mismo que ya hay, ¿no? Lo que pasa es que como es una plataforma que es libre, que es online, puedes acceder y te ayuda, te facilita mucho la velocidad para cuando vayas a hacer todo este tipo de cálculos. Y fíjense, mayo 2024, hace poco, ya ellos presentaron el programa AlphaFold 3, que también estima ya la asociación ligando proteínas. O sea, ya les digo, todavía no tengo pensado entrar y ver cómo trabaja, pero bueno, me parece que es algo interesante. Bueno, hasta aquí la primera parte de la conferencia, que es más o menos una explicación de los métodos para que puedan entonces entender el ejemplo que les voy a presentar.
Bueno, los compuestos que vamos a identificar van a ser compuestos líderes que pudieran ser utilizados en el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer. A ver, ¿qué sucede con la enfermedad de Alzheimer? Esta es una enfermedad multifactorial. ¿Qué quiere decir? Que en ella está relacionada con diferentes blancos terapéuticos. Recuerden la primera lámina que les dije. En el proceso de investigación se identifica el blanco terapéutico para esa enfermedad. Generalmente en la enfermedad hay un blanco terapéutico que está asociado con esa enfermedad. El Alzheimer no es así. Por eso es que todavía no se ha podido encontrar una cura. Porque fíjense, participan diferentes blancos terapéuticos. Entre ellos, bueno, tenemos las beta secretasas, la proteína tau, la enzima gamma secretasa. Y aquí les pongo, o sea, el péptido de amiloide y la enzima acetilcolinesterasa, como blancos también atractivos, no quiere decir que los demás no sean atractivos también, pero bueno, son, el ejemplo que les voy a mostrar, son relacionados con estos dos blancos terapéuticos. Bien, estos resultados formaron parte de la defensa de la tesis de doctorado de un estudiante, o sea, de uno de mis estudiantes del doctorado de Ciencias de Informática, que era investigador del Centro de Neurociencias de Cuba. En el laboratorio de neuroquímica del Centro de Neurociencias de Cuba, ellos tienen una patente donde han sintetizado un total de 28 compuestos que ellos denominan compuestos amiloides, y estaban interesados, antes de pasar a la parte de los ensayos experimentales, bueno, vamos a ver de estos 28 compuestos, cuáles son, vamos a seleccionar de ellos los compuestos de los que van a tener mayor probabilidad de éxito. Y bueno, se acercaron al laboratorio de nosotros en la facultad, y bueno, fue o sea, fue toda una propuesta y se desarrolló la tesis. Entonces, lo primero que hicimos, fíjense, es aplicar los métodos indirectos, o sea, desarrollar los modelos USAR para dos series de derivados. Los primeros son los derivados de naftaleno, que van a ser moléculas que inhiben el péptido beta-amiloide. El donepezil, que son derivados, o sea, compuestos inhibitorios de la enzima acetilcolinesterasa. Y bueno, utilizamos las técnicas quimiométricas y de aprendizaje automático para desarrollar estos modelos. Partimos, como les dije, o sea, de una base de datos, estos son el núcleo farmacofórico de los derivados del naftaleno y los derivados del donepezil. Fíjense que estos compuestos tienen reportada su actividad, la actividad biológica como valores de IC50. Y les marco de rojo estos valores para que los fijen, porque después a la hora de seleccionar el compuesto lo vamos a tener en cuenta. O sea, un valor de IC50 menos de 1 micromolar, los compuestos se van a clasificar como activos. ¿Qué cosa es el IC50? Bueno, es conocido, es la concentración a la cual ese compuesto inhibe la actividad de la enzima un 50%. Como variable dependiente, utilizamos el logaritmo negativo de ese valor de IC50, o sea, el PIC50. Por lo tanto, un valor de PIC50 mayor o igual que 6, cuando hagamos el screening virtual mayor o igual que 6, decimos, bueno, este compuesto va a ser activo. Menor o igual que 6, la molécula va a ser inactiva. Hicimos, o sea, desarrollamos todos los pasos que les expliqué anteriormente para obtener el modelo USAR. Y para el caso de los compuestos derivados de naftaleno, este fue el modelo que tuvimos. Es un modelo que cumple con los principios regulatorios de la OECD. Fíjense, aquí se incluyen, fíjense, los descriptores electrónicos son los que se correlacionan de forma significativa con la actividad biológica. Y es de esperar, fíjense, los derivados de naftaleno son dos anillos aromáticos. O sea, aquí tenemos la energía del HOMO como una contribución negativa, o sea, mientras menor sea este valor, mayor será la actividad. Pero es que eso tiene que ver, esa energía del HOMO va a la hora de la asociación del fármaco con el receptor, vamos a ver que va a tener una influencia, porque lo vamos a ver más adelante, pero se establecen interacciones, fundamentalmente interacciones pipí. Tenemos la carga parcial sobre la posición 1. O sea, grupos electrodonores, aquí por lo general hay una mina. O sea, vamos a ver después la estructura, pero grupos electrodonores que aumenten la densidad de la carga negativa sobre el carbono 1 va a favorecer la actividad. Y bueno, aquí están todos los parámetros estadísticos, o sea, los criterios estadísticos, que para poder seleccionar este compuesto como predictivo y significativo. Les muestro aquí, igual, después de hacer todos los pasos, el modelo que obtuvimos
para los inhibidores de la enzima acetilcolinesterasa. Fíjense que aquí, ya en los descriptores, tenemos el coeficiente de reparto octanol-agua, una contribución positiva, es un descriptor hidrofóbico. Tenemos la carga parcial sobre la posición 1, que es un descriptor electrónico. Tenemos también la variación de entalpía como un descriptor químico-físico. Y tenemos el número de grupos aceptores de hidrógeno como un descriptor electrónico. Bueno, otro criterio, cuando vimos los principios regulatorios, es que debemos tener en cuenta el dominio de aplicabilidad del modelo. El dominio, o sea, ¿qué debemos determinar? Los residuales estudiantizados y los puntos de influencia. Entonces, se determina un valor de corte que, o sea, es H es igual a 3 por el número de variables que determinadas en el modelo más 1, y N es el número de compuestos. Entonces, los compuestos que están dentro de este dominio, o sea, los compuestos están dentro de este dominio de aplicabilidad. Fíjense que el compuesto 19 sale de este dominio, pero sale debido a los valores residuales estudiantizados, o sea, debido a los valores, esto está relacionado con los valores de actividad observada y calculada, y el leveraje con los valores de los descriptores moleculares. Y el compuesto 29 también, esto es un outlier, el 19, y el C29 es un punto de influencia. ¿Ya? Entonces, desarrollamos nuestros modelos. Ahora vamos a evaluar los amiloides en esas dos ecuaciones que tenemos, según los descriptores moleculares. Aquí les he puesto solamente uno de los ejemplos. Realmente se seleccionaron un total de 5 compuestos que pudieran ser compuestos líderes. Les pongo aquí el compuesto 4. Fíjense, cuando evaluamos el PIC50, tuvo un valor de 6.08, mayor que 6, y para la acetilcolinesterasa 9.99, fíjense, mucho más, o sea, mayor que 6. Y los valores de IC50, todos estos son valores a priori, o sea, en el modelo, fueron menor de 1 microgramo, de 1 micromol, disculpe, de 1 micromol. Por lo tanto, identificamos este compuesto por el privado virtual basado en ligando, entonces el privado virtual indirecto como un posible compuesto líder. Ahora, debemos también realizar los estudios de asociación molecular para cada una de estas familias, o sea, para los derivados del naftaleno y para los derivados del donepezilo. Miren, aquí, o sea, utilizamos de la base de datos del PDB esta estructura del péptido beta-amiloide. También utilizamos la estructura del pentámero, o sea, que son 5 fibras del péptido beta-amiloide que están unidas. Vamos a ver después por qué utilizamos los dos. Y la enzima acetilcolinesterasa, fíjense, eso también lo tienen que tener en cuenta después para explicar el mecanismo de acción. De rojo les he marcado la triada de los aminoácidos, fíjense que están aquí: triptófano 279, fenilalanina 330 y triptófano 84. Estos aminoácidos forman parte del sitio aniónico periférico, que vamos a llamar PAS. Y de azul, los aminoácidos, o sea, también la triada de los aminoácidos del sitio activo catalítico, que vamos a llamar CAS. La histidina, el ácido glutámico y la serina. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles fueron los resultados que tuvimos? Bien, cuando hicimos los estudios de asociación molecular con los compuestos derivados del naftaleno, observamos que todos los compuestos, o sea, se unieron al péptido beta-amiloide en esta zona que es desde el aminoácido, o sea, desde el aminoácido 8 hasta el aminoácido 22, que es la zona que se reporta en la literatura como la zona amiloidogénica, o sea, la zona por donde se agrega el péptido beta-amiloide. Y bueno, aquí les muestro cómo fue la interacción del compuesto de menor valor de energía y del compuesto de mayor valor de energía. Fíjense que las interacciones con el péptido beta-amiloide en esta zona fueron fundamentalmente interacciones por enlaces de hidrógeno e interacciones hidrofóbicas, o sea, interacciones de Van der Waals. O sea, las interacciones de Van der Waals es precisamente las interacciones pp entre los anillos aromáticos, tanto del ligando como de los aminoácidos. Y el compuesto de menor valor de energía también se ven interacciones pp, pero solamente interacciones por un solo
enlace de hidrógeno. En el caso de la asociación molecular con la enzima acetilcolinesterasa, fíjense que tanto, o sea, en el caso del compuesto de menor valor de energía, este compuesto tiene interacciones por enlaces de hidrógeno, interacciones hidrofóbicas, tanto con los aminoácidos del sitio PAS como con los aminoácidos del sitio CAS, marcado de azul. En el caso del compuesto de mayor energía, no tiene, o sea, aquí lo dejé en español, disculpen, no importa. O sea, no tiene interacciones con los residuos importantes de la cavidad CAS, o sea, del sitio catalítico, pero sí con estos residuos del sitio periférico. Hasta aquí, o sea, los estudios de asociación molecular. Ahora vamos a hacer el cribado, o sea, de los amiloides, para ver cómo es la interacción de estos compuestos amiloides con cada uno de estos blancos terapéuticos. O sea, cuando se hicieron los estudios de docking y se determinó el valor de la función de fluctuación, igual, mientras menor sea ese valor, el compuesto sea más estable. Se identificó también el compuesto 4 como un compuesto líder. Fíjense que este compuesto tiene interacciones con el péptido beta amiloide en esta zona, o sea, todos los amiloides interaccionaron por esta zona, la zona amiloidogénica. O sea, se agruparon ustedes. Y de ellos, el compuesto más estable, o sea, fue este compuesto 4, y bueno, las principales interacciones fueron por enlaces de hidrógeno e interacciones hidrofóbicas. Lo mismo, o sea, el compuesto 4, con las interacciones por la enzima acetilcolinesterasa. Este compuesto, fíjense qué valor más bajo de energía tiene. Recuerden que en el PIC50 también era el valor más elevado, y aquí fíjense que es un compuesto bastante estable. Tiene interacciones por enlaces de hidrógeno, interacciones hidrofóbicas, con aminoácidos tanto del sitio PAS, del sitio aminólico periférico, como con los aminoácidos del centro activo catalítico. Ahora, después procedimos a los estudios de dinámica molecular, en este caso, de los compuestos aminoides. Se seleccionaron los que habían sido líderes. Aquí les muestro la dinámica molecular del compuesto 4. Fíjense que inicialmente, bueno, con el péptido beta amiloide se hizo hasta 900 nanosegundos y el compuesto resultó estable en el tiempo. Aquí vemos las interacciones por enlaces de hidrógeno, o sea que a la medida que el compuesto evoluciona en el tiempo aumentan este tipo de interacciones. Aquí vemos las interacciones con los aminoácidos, fíjense, de la zona, o sea, amiloidogénica. Ahora, ¿por qué utilizamos el pentámero? Dijimos, bueno, vamos a ver, para ver si podemos explicar un poco el mecanismo de acción de estos compuestos, cómo es la dinámica de uno de estos compuestos con el pentámero, o sea, con las 5 fibras del péptido beta amiloide. Y pudimos observar que en la medida, o sea, a los 300 nanosegundos, este compuesto se asociaba en esa zona amiloidogénica y como que desagregaba esa fibra. Fue curioso porque se vio, o sea, en la medida que se... Dijimos, bueno, vamos a ver si en lugar de una sola molécula probamos con una relación 10:1. Y se observó, miren como pueden ver, que estas moléculas, o sea, se agrupaban en esa zona y desagregaban esa zona del peito. El compuesto fue estable en el tiempo y fíjense que las interacciones de enlaces de hidrógeno, ya esta dinámica fue 500 nanosegundos, o sea, fue mayor valor de tiempo, se vio cómo aumentaban las interacciones por enlaces de hidrógeno. Eso con relación al péptido beta amiloide. Ahora, ¿qué pasó con la enzima acetilcolinesterasa? Miren, o sea, inicialmente, o sea, se hizo una dinámica con el compuesto 4 hasta 200 nanosegundos. Y observamos, bueno, el compuesto es estable en el tiempo, aumentan las interacciones por enlaces de hidrógeno. Estas son las principales interacciones con los aminoácidos. Pero decíamos, bueno, inicialmente está en esta posición y después pasa para esta posición. ¿Qué está pasando? Entonces, la explicación mecanística que vimos, o sea, y por resultados que habíamos visto también en la literatura de resultados experimentales, es que inicialmente en la zona, o sea, del PAS, tenemos, fíjense, el triptófano 84 y el triptófano 442 forman interacciones por enlace de hidrógeno, un valor pequeñito, 3,4 angstroms, entonces inicialmente. En la medida que evoluciona en la dinámica, el triptófano 442, o sea, rota y aumenta esta distancia por enlace de hidrógeno. Es como que abre una puerta trasera.
Cuando se abre esa puerta trasera, permite que entonces el sustrato pueda llegar al sitio activo catalítico y ejercer la acción. Esa fue la explicación que dimos para este proceso. Hasta aquí, bueno, lo que les presento en el día de hoy. Las principales conclusiones de nuestro trabajo es que, bueno, pudimos obtener, por la combinación de descriptores cuánticos y químicos físicos y la utilización de las técnicas de aprendizaje automático, nos permitió obtener dos modelos de relación estructura-actividad, que son dos modelos predictivos y significativos. Y este modelo nos puede explicar cuáles son las propiedades electrónicas y hidrofóbicas que influyen en la actividad biológica que estamos midiendo. También, o sea, los estudios de asociación molecular, de docking, nos permitió observar cómo era la naturaleza de la asociación de esos ligandos con cada uno de sus receptores. Pudimos evaluar, o sea, pudimos hacer un cribado virtual de los compuestos amilobi, tanto en los modelos PUSAR como en los estudios de asociación molecular y, bueno, por dinámica molecular, y pudimos observar que estos compuestos interactúan por la zona amiloidogénica. Y en el caso de la enzima acetilcolinesterasa, bueno, tanto por el sitio PAS como por el sitio CAS, bueno, con las interacciones que ya vimos en este caso. Pudimos ver, o sea, explicar de forma mecanística cómo estos compuestos pueden inhibir esos dos receptores. En el caso del compuesto amiloide, el compuesto 4, vimos que inhibe el proceso de oligomerización, o sea, del péptido del amiloide. Y en el caso de la enzima, acetilcolinesterasa, interacciona primeramente con el sitio PAS, se abre una puerta trasera y después interacciona con el sitio activo catalítico y, bueno, ejerce el efecto inhibitorio. Por lo tanto, pudimos identificar este compuesto 4 como un compuesto líder que tiene probabilidad de ser un fármaco multitarget. O sea, fíjense, porque lo hicimos para el péptido de amiloide y la enzima acetilcolinesterasa. Las perspectivas de nuestro trabajo es aplicar esta metodología con los demás receptores biológicos. Y, bueno, a partir de estos resultados, ver si pudiéramos, eso sería identificar un compuesto que sea, o sea, que pueda inhibir cada uno de estos blancos terapéuticos. Hasta aquí, muchas gracias. Ana, hablabas de la cura inicialmente. ¿Esa cura es automática con una de esas aplicaciones o es normal? A ver, la cura de la base de datos se refiere. Sí, a ver, se hace de forma visual, o sea, uno ve pero de forma automática se puede hacer un script, en caso de los descriptores, porque son muchos. O sea, cuando vamos a ver los descriptores moleculares, si tenemos algunos valores que no están determinados para ese compuesto, si son valores 0, por ejemplo, o sea, y bueno, independientemente de eso, se puede hacer un script para seleccionar los descriptores. Pero yo muchas veces, o sea, ya por experiencia, es engorroso, pero bueno, yo voy también chequeando de forma visual cada uno de estos valores. Pero bueno, se puede hacer por las dos vías. Datos puede ser muy grande. Sí, claro, pues, cuando es muy grande hay que hacer un script que seleccione, o sea, según los criterios de selección, que ya le digo, puede ser, los criterios de selección puede ser que un valor sea 0, puede ser que un valor para ese compuesto no sea identificado. En el caso de la actividad biológica, si voy a hacer un modelo de regresión lineal múltiple, tiene que ser un valor exacto. Si es un valor que está en un intervalo, dice, bueno, la actividad está en un rango entre, vamos a ver, entre 0.5 y 0.8. Ahí no puedo usar regresión lineal múltiple, tengo que usar análisis discriminante lineal. Ya le digo, todo eso depende de la experiencia del investigador y se va haciendo una inspección inicialmente visual, pero si es necesario se hace un script, según los criterios que vayan a considerar. En el primer paso del PUSAR, cuando eliges la estructura molecular, has puesto, se optimiza la geometría, bueno, hay una base de datos, se optimiza la geometría, entonces estaba pensando que claro, hay unos fármacos muy grandes, otros muy pequeños, la optimización dependerá de... Eso es muy importante, o sea, el método que vamos a seleccionar para optimizar la estructura molecular depende del tamaño, o sea, de la cantidad de átomos
que tiene cada ligando. Si la cantidad de átomos es mayor que 1000, un método de mecánica molecular. Si está en un intervalo entre 100 y 1000, bueno, utilizamos un método semiempírico. Si es menor que 100, un método ab initio. O sea, depende siempre, hay que tener en cuenta el número de átomos del ligando en este caso. Bueno, me parece súper interesante. Tengo varias preguntas. Lo primero es que, dado que el doping, la dinámica molecular clásica, todo esto no contempla que se formen redes sin enlaces. O sea que todo esto sirve para predecir solamente interacciones. Sí, interacciones no covalentes. Claro. Es que, a ver, estamos hablando de sistemas biológicos. Claro. Y tienen que ser interacciones no covalentes porque esos son procesos reversibles. Y entonces... Claro, entonces esto limita solamente a los medicamentos cuyo método de acción no pasa por la creación de la enlace. Sí. Vale. Luego, tengo dudas sobre las bases de datos. Porque si lo pienso, cada vez que un paper o distintos papers siempre utilizan condiciones distintas o disolventes distintos. Y se me hace muy complicado pensar que hay una base de datos que esté lo suficientemente bien preparada, limpia. Sí, por lo general nosotros primero hacemos una búsqueda en la base de datos. O sea, los ligandos que sean inhibitorios del péptido beta amiloide. Que de hecho hay bastante pocos, o sea, del péptido. Entonces, salen algunos, entonces acudimos, fíjense que los ejemplos que les pongo aquí los traje de una patente. O sea, que ahí tienen que tener en cuenta, igual, cuando seleccionan los compuestos, si es de un mismo autor, que es actividad biológica, por eso es importante, o sea, tener en cuenta, chequear eso, que se hayan hecho en las mismas condiciones, o sea, todo eso, ya le digo, todo eso depende de lo que, de la experiencia del investigador y de la actividad que quieras medir, pero sí es muy importante. Comentaste un par de programas como el Albades, que eso entiendo que es para crear una base de datos, es a partir solamente de la estructura tridimensional. Sí, de las coordenadas. Sí. A partir de la estructura tridimensional de las coordenadas, tú, o sea, abres todos esos compuestos y le das, o sea, te calcula los descriptores, viene con una ayuda que te explica, porque no estás trabajando así, tú dices, bueno, este descriptor, ¿con qué se relaciona? Y en el programa viene con la ayuda de cómo se determina cada descriptor molecular, por eso ahí te permite seleccionar, bueno, mira, Entonces, aunque no haya una base de datos con datos experimentales, sí puedes crear una base de datos a partir de una lista de formatos XZ. Sí, ¿No? sí. Gracias. Y preguntaría también un poquito con el programa que habías comentado al país, que crearon en 2018 moleculares, decía. ¿Ese programa se basa en la estructura dimensional o simplemente en el SMICE de la molécula, digamos? También lo puedes usar el SMICE también. Lo que pasa es que si vas a estimar descriptores cuánticos, como en el caso de la carga, o sea, descriptores electrónicos, sí es importante partir, o sea, de la estructura. Y lo aprendí otra pregunta. Cuando haces la estructura, ¿tienes en cuenta todo el análisis conformacional previo? ¿Coges una conformación para esa molécula? Porque eso es una parte importante. Cuando vas a una base de datos, por ejemplo, tú puedes descargar la estructura tridimensional en SDF, la estructura tridimensional. Pero yo esa estructura después lo optimizo. Entonces, yo como utilizo mucho los descriptores cuánticos y químicos físicos, siempre parte de una estructura optimizada. Pero hay que tener en cuenta, hay otras propiedades que si lo que te interesa es el descriptor global, o sea, porque los descriptores locales, las cargas y todo, sí hay que optimizar la estructura. Pero si es una propiedad global, por ejemplo, el logPER, con el SMILE, o sea, no tiene que partir de la estructura optimizada. Pero lo que presente la otra pregunta, si lo que se determina simplemente con el SMILE o se determina una... Se puede determinar con el SMILE porque es según la contribución de cada uno de los grupos. Eso. No hay que partir de la estructura tridimensional, o sea que sí. 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 Y la última pregunta, cuando calculáis las cargas, eso me imagino que es un cálculo que hacéis teórico o es una estimación. Sí, las cargas, cuando se optimizan las estructuras, si utilizamos, por ejemplo, el programa en el Gaussian, con una base de 3D, te da un fichero de salida y bueno, ahí te da la distribución de las cargas de cada uno de los átomos. La población es muy difícil. Sí. Perdón, una pregunta. Dijiste que para el training set lo dividías utilizando clustering. Sí, a ver, yo no les puse la explicación, pero a ver, yo uso el programa estadística.
tengo la base, que es un método no supervisado, o sea, se construye un dendrograma, que es un análisis de clúster jerárquico, y por el K-means, tú puedes agrupar, o sea, según los valores de distancia, dónde están agrupados cada uno de estos compuestos, en qué clúster, y bueno, de cada clúster, tú seleccionas, ahí sí la selección es aleatoria. O sea, por ejemplo, los compuestos que están en el primer clúster, yo voy a seleccionar el 20%, ¿cuántos son? 20, ¿qué valor representa el 20%? Selecciono de forma aleatoria, esto lo voy a dar para la serie de pruebas y esto para la serie de entrenamiento. Así, pero bueno, por el método, esa selección, hay que hacer un análisis de clúster jerárquico y bueno, por el camino, que lo puedes seleccionar. Eso es todo un procedimiento. Les digo, a ver, yo doy este curso, les he agrupado las tres en una conferencia, pero normalmente yo doy este curso de herramientas de cuidado virtual aplicada al diseño de fármacos, y de cada uno, el curso tiene como 12 conferencias, o sea que es bastante largo. Y ahí en el curso, porque trato de hacerlo teórico-práctico, siempre les pongo algún ejemplo a los muchachos de cómo, bueno, vamos a hacer esto, vamos entonces a hacer un análisis de clúster jerárquico por camino para que vean cómo pueden seleccionar los compuestos. Pero es así. Y el análisis de conglomerado es muy importante porque no solo seleccionan los compuestos de la serie de entrenamiento y de pruebas, sino que a priori, antes de construir el modelo, yo puedo seleccionar algunos compuestos que puedan ser posibles outliers. Los compuestos que se agrupan a un valor de distancia alejado del resto de la tendencia, este compuesto está bastante alejado, que sus características, sus propiedades, no son similares al resto de los compuestos y lo puedo identificar antes de construir el modelo como un compuesto outlier. Porque contestabas. Cuando calculáis las cargas, claro, tienes un montón de moléculas distintas, calcular las cargas sobre cada una de ellas, al final tienes un montón de parámetros que muchas veces está un poco sobredimensionado, como para seleccionar qué cargas son más importantes y cuáles no. A ver, siempre hay que tener en cuenta el núcleo farmacofórico. Vale. Pero a ver, la selección de los descriptores, ¿cómo se hace? A ver, se puede hacer yo la hago utilizando el algoritmo genético, que es por inteligencia artificial, pero hay métodos de selección de variables, un paso adelante, un paso atrás, que están implementados en estadística. Pero con el algoritmo genético tengo todas las variables y entonces él me selecciona de esas variables cuáles son las variables más significativas, o sea, para el modelo. Y bueno, si en esas variables aparece la carga, puede aparecer la carga, yo analizo qué descriptores que están en ese caso. No sé si les respondí a la pregunta. Es que muchas veces tienes tantísimos descriptores. Sí, cuando hay muchos descriptores, lo primero que hay que hacer es una correlación de matriz. Correlación de matriz. Ya por ahí voy descartando los descriptores que correlacionan. Ya. Después que hago la correlación de matrices, entonces, en el programa que yo tengo, el Bulkusar, que es el que utilizo, por un método de selección de variables de algoritmo genético, él me selecciona posibles soluciones, o sea, son combinaciones de las posibles variables que pueden ser significativas para esa actividad biológica. Entonces, yo selecciono, o sea, yo digo, mire, estas son las que me está seleccionando, bueno, son las que mejor me van a explicar la actividad biológica. Porque a lo mejor tengo, el primer modelo tiene un coeficiente de correlación, o sea, los parámetros estadísticos, muy bonitos, pero las variables que tiene no me ayudan a explicar lo que quiero. Entonces digo, bueno, déjame seleccionar el tercero o cuarto modelo que desde el punto de vista estadístico a lo mejor no es tan bueno como el primero, pero sí las variables me ayudan a explicar mejor el mecanismo de acción. Como el doctor explicaba al principio, decías que había un input empírico. No, lo que dije es que era una función de scoring. Fue en la clasificación, no sé. Muy al principio había como varias... Sí, varias sí, es la clasificación de la función de scoring. Empírica. Entonces eso te refiere más bien al output que tienes, ¿no? Yo creo que la pintura por el gama. ¿No? Por la gama que te aparece en la... Pero es mix del docking. Sí, En la... Déjame buscarlo. Está relacionado con lo que ha visto la clasificación. Sí, porque o sea, había un input empírico, pero no es el input, es el método, o sea, para determinar la función de puntuación que hay que tener en cuenta, o sea, el algoritmo que vamos a seleccionar y la función de puntuación. Y entonces el método es el método empírico que tiene en cuenta las contribuciones, o sea, de las interacciones electrostáticas de Van der Waals. No sé si eso es lo que me está preguntando. Sí. Pero no hay un input. La más empírico porque tiene en cuenta... No, empírico o sea, ¿cómo voy a determinar de qué forma la ecuación que voy a utilizar para la función de puntuación? Claro que tenemos que tener siempre un fichero de entrada, tanto para el doping como para la dinámica molecular. O sea, que ese fichero se prepara según las coordenadas del ligando y del receptor, se genera un fichero PDBQT
Pero lo que me refería o sea, a la función de puntuación, ahí era el tipo, o sea, de método. Pero como output sí que das, pues das, por ejemplo, con respecto al ICE 50, que da contribuciones de hidrato y hidrógeno, contribuciones hidrofóbicas. A ver, porque me está hablando de dos dedos. En el caso del método de Doping, o sea, de asociación molecular, las respuestas que yo tengo son valores de la función de puntuación, valores de energía, que son valores aproximados, valores de energía. Y con eso yo lo que puedo estimar cuál es el complejo que mejor se une al ligando. O sea, para determinar el ISA 50 tiene que ser en la ecuación del modelo CUSAR, que yo estimo, me dan valor de ISA 50 y como es el menos logaritmo, lo que hago, entonces a partir de ahí yo tengo el valor de ISA 50. A lo mejor si pones la ecuación, esta función. Pero te da una valoración de las interacciones que tiene ligando con la Sí. proteína. Ah, Interacciones de ácido hidrógeno, interacciones electrónicas más nombradas, más bien hidrofóbicas, etc. y por enlace de hidrógeno, sí. En el caso de la asociación de ¿Has hecho alguna comparación experimental de esos datos que te da con algún tipo de escala yo sólida? no lo he puesto aquí, pero este compuesto 4 que se está siendo muy investigado por el Centro de Neurociencia, ya tienen resultados experimentales de esta energía y hay correlación, o sea, con la estructura una dinámica con los resultados. Experimentalmente que te permita compararlo con tus datos teóricos. A ver, en los ensayos, la asociación, o sea, experimentalmente tú lo determinas el IC 50, la actividad biológica. Es el universo de la concentración. Pero el cálculo te devuelve la contribución de interacciones electrónicas ligando con la proteína, interacción del ácido hidrógeno que te permite a qué está enganchada, a qué no está enganchada. Claro, sí, vamos a ver la aplicación de cada uno para que puedan entender. Privado virtual basado, o sea, indirecto, que es basado en la estructura del ligando. Obtengo mi ecuación, a priori una nueva molécula, la evalúo, o sea, le estimo sus descriptores moleculares y puedo estimar el valor de IC50. Eso es, y según los descriptores, bueno, puedo explicar si aumento el coeficiente de reparto, si tengo grupos electrodonor, cómo va a ser esa actividad. Esos son métodos indirectos. Métodos directos, asociación fármaco en receptor. Los métodos de Doping, que voy a poder ver por qué zona de ese receptor biológico se va a asociar este ligando. ¿Y qué tipo, cuál va a ser la naturaleza de esa interacción? Si es por enlaces de hidrógeno, interacciones hidrofóbicas. Puedo ver, bueno, este es el complejo más estable, estoy en Doping. Y esta es la estructura del ligando. Bueno, ¿qué grupos yo puedo agregar en ese ligando que me pueda favorecer esa asociación? O sea que al final las interacciones van a ser pipí o por enlace de hidrógeno, o sea, interacciones débiles. Y en la dinámica molecular puedo ver la evolución de ese ligando unido a su receptor biológico. ¿Ya? Y fíjense que me ayudó a explicar toda la parte de la parte mecánica. No sé si le respondo su pregunta después, si acaso, cuando terminemos la charla, si tiene alguna duda, Sí, no la puede ir, me puede preguntar. Una vez que ya tiene los efectos que tiene la interacción ligando, proteína, teóricos del cálculo que has hecho, si esos efectos están cuantificados por los descriptores, los has comparado con descriptores, pero experimentales. No, esa parte no la he hecho. Porque bueno, ya la idea es, todos estos son procedimientos in silico, y bueno, estamos. Pero bueno, pudiera hacer una sugerencia. Entonces, muchas gracias. Gracias a todos.